El Evangelio equivocado. Un saludo para todos. Hoy continuaremos con las importantes revelaciones del libro de Urantia sobre el momento crucial de la historia temprana del cristianismo. Nos centraremos en la reacción de los discípulos después de la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí analizaremos que los discípulos en su éxtasis espiritual y la emoción por la resurrección de Jesús se centraron en proclamar su resurrección en lugar de enfocarse en el mensaje más profundo del Evangelio. El relato destaca cómo Pedro, impulsado por la experiencia del Espíritu Santo, insta a los discípulos a salir y proclamar públicamente la resurrección de Jesús. Pero, en su entusiasmo y alegría, los discípulos comienzan a centrarse más en la figura de Jesús resucitado que en el mensaje que él enseñó durante toda su vida, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. El texto señala que el énfasis en la figura de Jesús resucitado llevó gradualmente a una reinterpretación equivocada del Evangelio, desviándose del mensaje original de Jesús y la relación entre Dios con la humanidad. Esta reinterpretación dio lugar al cristianismo tal como lo conocemos hoy, con un enfoque en la divinidad de Jesús y en la experiencia de la comunidad de creyentes. El pasaje también destaca que la experiencia del Espíritu Santo transformó a los discípulos, llevándolos a una nueva vida de gozo, poder y gloria, y esta transformación influyó en su comprensión y predicación del Evangelio. Quédate con nosotros hasta el final y no olvides en suscribirte, clic en me gusta y activar las notificaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro convoca una reunión. Actuando bajo instrucciones de Pedro, Juan Marcos y otros seguidores salieron para convocar a los discípulos a la casa de María Marcos. A las 10:30, 120 de los principales discípulos de Jesús, que vivían en Jerusalén, se habían congregado para escuchar el relato del mensaje de adiós del Maestro y para enterarse de su ascensión. En esta compañía se encontraba María, la madre de Jesús. Ella había vuelto a Jerusalén con Juan Zebedeo, cuando los apóstoles retornaron de su reciente estadía en Galilea. Poco después de Pentecostés, ella volvió a la casa de Salomé en Betsaida. Santiago, el hermano de Jesús, también estaba presente en esta reunión. Esta era la primera conferencia de los discípulos del Maestro, que fuera convocada al término de su carrera planetaria. Simón Pedro se encargó de hablar en nombre de sus compañeros, con un relato emocionante de la última reunión con su Maestro, ilustrando de manera conmovedora el adiós final del Maestro y su ascensión. Fue una reunión como nunca había ocurrido en este mundo. Esta parte de la reunión no duró más de 1 hora. Pedro explicó entonces que había decidido elegir a un sucesor de Judas Iscariote y que se dispondría de un intervalo para que los apóstoles decidieran entre 2 hombres sugeridos, Matías y Justo. Los 11 apóstoles entonces fueron al piso de abajo y allí acordaron echar la suerte para determinar cuál de estos hombres se volvería un apóstol para servir en lugar de Judas. Matías fue quien ganó y fue declarado el nuevo apóstol.
fue debidamente puesto a cargo y luego nombrado tesorero. Pero Matías tuvo muy poco que ver con las actividades subsiguientes de los apóstoles. Poco después de Pentecostés, los gemelos volvieron a sus casas en Galilea. Simón el Celote permaneció en retiro cierto tiempo antes de salir a predicar el Evangelio. Tomás se preocupó por un periodo de tiempo más corto y luego reanudó sus enseñanzas. Natanael tuvo cada vez más diferencias de opinión con Pedro en cuanto a la predicación sobre Jesús en lugar de la proclamación del Evangelio original del reino. Este desacuerdo se tornó tan agudo a mediados del mes siguiente que Natanael se retiró, yendo a Filadelfia para visitar a Abner y Lázaro. Después de permanecer allí más de un año, prosiguió hasta las tierras más allá de la Mesopotamia, predicando el Evangelio tal como él lo entendía. Todo esto significó que tan solo quedaron 6 de los 12 apóstoles, los cuales se convirtieron en actores del escenario de la primera proclamación del Evangelio en Jerusalén: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Mateo. Alrededor del mediodía, los apóstoles volvieron con sus hermanos al aposento superior y anunciaron que Matías había sido elegido nuevo apóstol. Entonces, Pedro invitó a todos los creyentes a orar, para que estuvieran preparados adecuadamente para recibir el don del Espíritu que el Maestro prometió enviar. ¿Qué sucedió en el advenimiento del Espíritu de la verdad? Aproximadamente a la 1, mientras estaban unos 150 creyentes orando, se apercibieron de una extraña presencia en el cuarto. Al mismo tiempo, estos discípulos tuvieron conciencia de una sensación nueva y profunda de felicidad, seguridad y confianza espirituales. Esta nueva conciencia de fuerza espiritual fue seguida de inmediato por un fuerte impulso para salir a proclamar públicamente el Evangelio del Reino y la buena nueva de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pedro se puso de pie y declaró que este debía ser el advenimiento del Espíritu de la verdad, prometido por el Maestro, y les propuso que fueran al templo para empezar la proclamación encomendada. Entonces ellos hicieron lo que Pedro les sugería. Estos hombres habían sido entrenados e instruidos para que predicaran el Evangelio de la paternidad de Dios y la filiación del hombre. Pero en ese preciso momento de éxtasis espiritual y triunfo personal, lo que ellos consideraron la noticia más importante era el hecho del Maestro resucitado. Así pues, salieron dotados del poder de lo alto, predicando buenas nuevas al pueblo, incluso la salvación a través de Jesús. Pero sin darse cuenta, cayeron en el error de sustituir algunos de los hechos relacionados con el Evangelio por el mensaje mismo del Evangelio. Pedro sin querer inició este error y otros lo siguieron hasta llegar a Pablo, quien creó una nueva religión basada en la reciente versión de la Buena Noticia. El Evangelio del Reino es el hecho de la paternidad de Dios, combinado con la verdad resultante de la hermandad de los hombres. El cristianismo, tal como se desarrolló de ese día en adelante, fue el hecho de Dios como Padre del Señor Jesús Cristo, en asociación con la experiencia de la comunidad de creyentes y con el Cristo resucitado y glorificado.
No es extraño que estos hombres influenciados por el Espíritu se acogieran a la oportunidad de expresar la victoria sobre las fuerzas que habían tratado de destruir a su maestro y poner fin a la influencia de sus enseñanzas. En un momento como este, era más fácil recordar la asociación personal con Jesús y con la certeza de que el Maestro aún vivía y que en efecto el Espíritu había descendido sobre ellos como él había prometido. Estos creyentes se sentían de pronto trasladados a otro mundo, a una nueva existencia de gozo, poder y gloria. El Maestro les había dicho que el reino vendría con poder, y algunos de ellos pensaron que comenzaban a discernir lo que él quería decir. Cuando se toma todo esto en consideración, no es difícil comprender cómo estos hombres llegaron a predicar un nuevo evangelio sobre Jesús en lugar de su mensaje de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres. El Sermón de Pentecostés. Los apóstoles habían permanecido ocultos durante 40 días. Ocurrió que este día era el festival judío de Pentecostés y miles de visitantes de todas partes del mundo se encontraban en Jerusalén. Muchos habían llegado para esta festividad, pero la mayoría se había quedado en la ciudad desde la Pascua. Ahora, estos aterrados apóstoles salieron de sus semanas de silencio, apareciendo audazmente en el templo, en el que comenzaron a predicar el nuevo mensaje de un Mesías resucitado. Y asimismo, todos los discípulos tenían conciencia de haber recibido una nueva dote espiritual con discernimiento y poder. Eran aproximadamente las 2, cuando Pedro se puso de pie en el mismo lugar en que su maestro había enseñado por última vez en el templo, y hablando así del maestro, más de 2000 almas le creyeron. El maestro ya no estaba, pero de pronto ellos descubrieron que el relato sobre él ejercía gran poder sobre el pueblo. No es de extrañar que fueron llevados a la proclamación posterior de lo que reivindicaba su previa devoción a Jesús y al mismo tiempo instaba tan fuertemente a los hombres a creer en él. 6 de los apóstoles participaron en esta reunión: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Mateo. Hablaron más de 1 hora y media y pronunciaron mensajes en griego, hebreo y arameo, así como también algunas pocas palabras en otras lenguas, de las que tenían un ligero conocimiento. Los líderes de los judíos estaban estupefactos frente a la audacia de los apóstoles, pero tuvieron miedo de importunarlos debido al gran número de personas que creían en este relato. Para las 4:30, más de 2000 nuevos creyentes siguieron a los apóstoles hasta el estanque de Siloé, donde Pedro, Andrés, Santiago y Juan los bautizaron en nombre del Maestro. Ya era de noche cuando terminaron de bautizar a la multitud. Pentecostés era el gran festival del bautismo, la época en la que se aceptaban como miembros a los prosélitos de la puerta, aquellos gentiles que deseaban servir a Yahvé. Por lo tanto, era más probable que gran número de judíos y gentiles se sometieran al bautismo en este día. Al hacerlo, no se separaban de manera alguna de la fe judía. Aún por cierto tiempo después, los creyentes de Jesús constituyeron una secta dentro del judaísmo. Todos ellos, incluyendo los apóstoles, seguían siendo leales a los requisitos sustanciales del sistema ceremonial judío.
llegando así al final del relato proporcionado por el libro de Urantia. Este nos ha ofrecido una perspectiva fascinante sobre la experiencia espiritual y su impacto en la interpretación y transmisión del mensaje religioso. A través de la historia, vemos cómo la emoción y el éxtasis espiritual pueden influir en nuestra comprensión y predicación de la fe, destacando la importancia del equilibrio entre la experiencia y la fidelidad al mensaje. Por lo tanto, este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Espíritu y que esta experiencia transformadora puede moldear nuestra comprensión de la espiritualidad y la fe. Muchas gracias al permanecer con nosotros hasta el final. Si este contenido ha sido edificante y de interés personal, invitamos a que te suscribas al canal, compártelo, clic en me gusta y activa las notificaciones. Este video ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Mako DLV. Fuente textual del video: el libro de Urantia, de la Fundación Urantia, sección Vida y Enseñanzas de Jesús. Muchas gracias por su apoyo.